Amado Señor, gracias te damos, querido Padre, porque este domingo nos permites estar en tu casa de oración. Gracias, Señor amado, porque has puesto en nuestro corazón el deseo, Señor, de estar puntuales ante ti. Gracias porque sabemos que como seres humanos aún tenemos errores, pero cada día iremos trabajando de tu mano, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos hemos dado la tarea, Señor, también de poder levantarnos a tiempo, realizar nuestras actividades y poder venir a tu casa, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida también de esas personas que veo, Señor, que son nuevos. Te damos gracias porque tú también has tocado el corazón de ellos, Señor, y a pesar quizás de la distancia de cada país, ellos también te buscan en todo momento, Señor. Bendice la vida también de aquellos que no pudieron venir, Señor, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia o por trabajo. Te pedimos, Señor, también tú conoces el corazón de ellos, que tú los guardes y los tengas en tus manos, Señor. En tus manos de amor dejamos este día, en tus manos de amor dejamos nuestro culto, que este servicio sea de agrado, Señor, y que pueda llegar como un perfume ante ti, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo dejamos todo en tus manos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a iniciar con las alabanzas, no sin antes comentarles que es un privilegio estar aquí. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Después de la pequeña ausencia también que me tuve que dar por trabajo y por temas personales. Me da gusto volver a verlos a cada uno de ustedes y también las visitas que se congregan el día de hoy, que sean bienvenidos. Y las puertas de esta iglesia pues están abiertas para todos. Sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Amén, hermanos. Dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner para el tiempo de la Santa Cena. Hola, amados hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Vamos a reflexionar este día sobre situaciones difíciles que está viviendo el mundo y qué dice la palabra del Señor al respecto. Recuerden que nuestro estado pues está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo por estas cuestiones de violencia, ya hemos hablado de esto.
También el domingo pasado lamentábamos, o por lo menos hizo mención de que algunos migrantes fallecieron al ir en un carro, y en estos días también otro bus, aquí en bueno, no aquí en este estado, sino en Oaxaca, igual murieron más de 18 personas, migrantes. Entonces, la situación es de tristeza. Aquí el vecino país, Guatemala, del mismo modo, con bloqueos, no se puede entrar y salir de la ciudad con facilidad, ya llevan casi una semana de esta situación difícil. Si pensamos en la noticia que nuestro hermano Gustavo compartió, el bombardeo que ayer recibió Israel, ¿no? Y la guerra ya entre Israel y Palestina, tenemos muchos hermanos que creen en Jesús, tanto palestinos como israelíes, que también están sufriendo por la situación la situación bélica. Podríamos hablar de hermanos rusos y hermanos ucranianos. Situación difícil, por supuesto. Dirán, ellos tienen sufrimientos, pero yo también tengo sufrimiento, dirán ustedes. ¿Cómo qué? Dolor de alguna parte del cuerpo, deudas, falta de trabajo, enfermedad de algún familiar. Y algunos que están pensando en cuestiones más espirituales, quizá estén diciendo, mire, yo vengo a la iglesia, pero mi hermano, mi papá, mi tío no vienen a la iglesia y si se mueren se van al infierno. También son sufrimientos. Sí, tenemos dificultades en la vida. Lo que quiero llevarlos a pensar es que el apóstol Pablo también tenía dificultades en su vida, y cuando escribe la carta a los Filipenses, el libro que estamos ya finalizando en nuestra reflexión, él está en la cárcel, y según el capítulo 2 de Filipenses, él está al borde de recibir un dictamen de muerte. Aunque él dice, me gustaría estar ya con Cristo, o sea, morir ya para estar con Cristo, pero por amor a ustedes quizá tengo que quedarme. Él está esperando un dictamen de muerte. Está en la cárcel sufriendo. Entonces Pablo está sufriendo. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 4? A ver, vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Es fuerte esta declaración. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si ustedes analizan desde la gramática, pues parece que es un mandato. De lo que les pide el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos es, estén felices, a pesar de los problemas que hay. Y el apóstol Pablo va a ser el ejemplo de esto también. Dice, regocijaos en el Señor siempre, no solamente cuando te llega la quincena, no solamente cuando hay sanidad en tu vida, no solamente cuando encuentres trabajo, sino ese regocijaos debe ser siempre. Y mi pregunta es, ¿cómo regocijarme en momentos de dificultades, en momentos de pruebas, en momentos de tribulaciones, de guerras, de bloqueos, de asesinatos, de enfermedades, de desempleo, de opresiones demoníacas? ¿Cómo regocijarme? El Señor te pide que te regocijes, que no estés triste, sino que pienses quién es el que tiene el control de todo. El control que de todo no es el político que está de turno, porque AMLO va a terminar su periodo. Dirán, es un buen gobierno. Bueno, Putin va a terminar su periodo. Todos esos sicarios van a morir alguna vez. El que tiene el control de todo no es esas personas, ni las enfermedades, ni las situaciones difíciles. El que tiene el control de todo es nuestro Dios. El mandato que el Señor da es regocijaos, regocíjense. Versículo 5. Además de regocijarse, pide de que
sean gentiles. No gentiles como nación o como grupo étnico, sino gentileza, amabilidad. Que las personas se den cuenta que los cristianos son amables, no peleoneros, no que siempre están buscando hacer valer sus derechos. No, gentiles. Porque muchas veces nuestros problemas vienen por nuestra falta de gentileza en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Llama la atención que el versículo 5 concluya con: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Esto es como aquí llaman hamburguesa, un sándwich en el medio. La parte más rica está en el medio. Afuera están los panes, pero adentro está la carne. Y aquí en el medio está: el Señor está cerca. Hablaremos de eso, por supuesto. Pero comienza diciendo: regocijaos. Luego dice: vuestra gentileza. Pasamos al versículo 6. No estén afanosos, sino que oren con acción de gracias y ruego. La paz de Dios esté con ustedes. Pero todo eso, consideren que el Señor está cerca. Regocíjense porque el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida porque el Señor está cerca. No estéis afanosos porque el Señor está cerca. Oren porque el Señor está cerca. Algunos dicen que Israel, cada vez que está en problemas, es la señal de que el Señor está cerca. No lo sé. Algunos interpretan en la Biblia, uno de los más famosos es Alducin, que va a decir que Israel es el reloj profético de Dios. No lo sé. La verdad, yo estudié, pero no lo sé. Lo único que sé es que el Señor está cerca. ¿Ya? Al margen si Israel existe o no existe, si tiene guerra o no tiene guerra, yo solamente sé que el Señor está cerca. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sé, pero está cerca. No voy a cometer el error como algunos predicadores que decían: en 20 años ya viene el Señor. En una generación ya viene el Señor, poniendo fechas. No voy a cometer ese error. Pero cuando uno examina las señales antes del fin, no hay duda de que el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Pero cada vez con el avance de la tecnología, con estos problemas de guerra mundial, ya Rusia dijo, bueno, no el gobierno, pero una periodista del canal oficial dijo: con el ataque de Ucrania a un barco, inicia la tercera guerra mundial. Bueno, nadie quiere una tercera guerra mundial, porque los que van a morir también son ellos, los que van a lanzar la bomba. Pero estamos allí, cerca a esos episodios catastróficos que nos cuenta la Biblia. Pero ¿qué te dice Dios? No tengas miedo. No tengas miedo. El que tiene el control soy yo. Yo estoy cerca. Amado hermano, sé que pasamos tiempos difíciles. El apóstol Pablo pasaba tiempos difíciles, pero él confiaba en que el Señor va a venir pronto a rescatarlo. Ustedes pasan tiempos difíciles, dificultades, dolor. No sé. Todos tenemos problemas por un lado u otro. El Señor está cerca. Hay que confiar en Él, en que Él va a venir. ¿Y qué tiene que ver esto con Santa Cena? Amados hermanos, la Santa Cena es el recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que mediante nuestra fe en Él tenemos salvación, tenemos vida eterna. Pero también, como nuestro hermano Víctor a veces suele resaltar, es también un recordatorio de que Él va a venir pronto.
Él va a volver. Y la Santa Cena de hoy quiero que tenga ese matiz. Que a pesar de los problemas que tengamos, hay que regocijarnos, hay que tener amables, hay que orar, pero sobre todo esperar la venida del Señor. Y cuando tome la Santa Cena el día de hoy, voy a tomar con la esperanza de que Él va a venir pronto, y cuando Él venga, esa Santa Cena será maravillosa. Porque Jesús dijo, no volveré a tomar de esta copa hasta el día en que venga mi reino. Él ministrará esa Santa Cena. Vamos a orar. Señor Dios, a ti sea la gloria, la honra y majestad. En esta hora de la mañana estamos aquí para tomar de esta Santa Cena. Queremos que tú bendigas, Señor, los elementos. Por favor, bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesús. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y queremos participar, Señor, con esa actitud, primeramente de regocijo. Tu palabra nos pide que nos regocijemos, siempre regocijarnos. A pesar de los problemas, regocijarnos. También de que seamos amables con todos. Que no estemos afanosos por la vida, por las situaciones materiales, sino que estemos orando. Pero sobre todo, Señor, estar conscientes de tu pronto regreso, el regreso de nuestro Señor Jesús. Por favor, bendice la Santa Cena, que tomaremos con esa actitud. Y queremos decir como Juan, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que aquí tu pueblo, que aquí tus hijos, tus hijas, que este grupo de personas te esperan. Queremos que redimas nuestra vida. Queremos que soluciones nuestros problemas. Queremos que restaures nuestras vidas, Señor. Ven, Señor Jesús. En este tiempo de dificultad, Padre, ayuda. Ayuda a cada quien. A cada quien, Señor. Bendice sus vidas. Bendice a los que van a tomar la Santa Cena el día de hoy, por favor. Te pido esto en Jesucristo. Amén. Voy a pedir a 2 voluntarios, por favor, que me ayuden a repartir los elementos. Ahí tenemos, hermano. A ver, sí, está bien, hermano Javier. Y uno más. Ahí ya, Diego, muy bien. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice los versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aunque tenemos la copa, podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, a muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por
este tiempo que nos permites tomar la Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias también porque aquí hay un grupo de tus hijos que te aman, te buscan y hay personas que también te necesitan. Necesitan de ti, Señor. Necesitan de tu amor, de tu provisión, de tu protección. Necesitan guía. Señor, a todos tus hijos que están pasando por necesidades, bendícelos, Señor. Se están pasando por situaciones financieras, provéelos, dales un trabajo. Y lo poco o mucho que perciban, Señor, multiplícalos para que puedan suplir todas sus necesidades. También, Padre, pedirte por los enfermos, aquellos que tienen dolencias en diversas partes del cuerpo. Señor, toca sus cuerpos, sánalos, restáuralos. Aquellos que tienen problemas espirituales, emocionales, también, Señor, tu misericordia esté con ellos, con ellas. Padre, los niños que están aquí, darles inteligencia, comprensión, sabiduría, pero sobre todo temor tuyo, Padre. Los adolescentes igual, los jóvenes que quieran vivir para tu gloria, que quieran ser personas de bien con tu ayuda. Te pido por toda esta iglesia, Señor, que los bendigas con toda bendición que tú quieras darles. Te pido también por lo que vamos a hacer, la escuela dominical, las prédicas y lo que viene, Padre, también sea de mucha bendición. Pedimos esto en Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, los vasitos, por favor, con mucho cuidado. Los niños a sus clases. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles, hermanos y hermanas, que es un gran gozo el poder estar aquí en la iglesia para poder bendecir el nombre de nuestro Dios, también hacerlo públicamente. Así que bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Hoy tenemos 2 visitas, bueno, eran 3, pero el muchacho salió. Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida a Judith. Bienvenida seas, Judith, a la casa de nuestro Dios. También quiero darle la bienvenida a Dayani, creo que pasó a la parte de atrás, ¿verdad? Bueno, Dayani también, que pasó a la parte de atrás con los prejóvenes. Y también quiero darle la bienvenida, ¿verdad?, a 2 hermanas de la iglesia que habían estado ausentes por motivos de salud, a Renata y a nuestra hermana Ofelia. Bienvenidas sean a la casa de nuestro Dios. Nos da mucho gozo el que ya estén nuevamente aquí con nosotros para bendecir el nombre del Señor. Por favor, hermanos, abran su Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, del versículo 17 al versículo 31. Vamos a leer nuevamente el texto en esa mañana. Bueno, yo lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista y luego entramos a la prédica en esta mañana. ¿Ya lo tienen todos? Marcos capítulo 10, del versículo 17 al versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús,
Mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Mis hermanos, si hay algo que yo puedo profetizar para todos en esta mañana, o asegurarles, es que todos los que estamos en este lugar, tarde o temprano vamos a morir. No sabemos cuándo y no sabemos cómo, pero de seguro la muerte nos va a llegar tarde o temprano. Y mis hermanos, esta triste realidad de este lado de la eternidad hace que muchas personas vivan decepcionadas, porque dicen: ¿para qué hacer lo que hacemos si tarde o temprano vamos a morir? Otras personas, por otra parte, prefieren ignorar la muerte y vivir, mis hermanos, como esta no existiera, hasta que la muerte se acerca a un familiar o una enfermedad mortal llega a nuestras vidas. Es allí cuando las personas se preguntan si están listas para ese viaje que no tendrá retorno a la eternidad. Mis hermanos, mis hermanas, todos los que estamos en este lugar y todos los que no conocen a Cristo intuyen que la vida no se termina con la muerte física. Y esto pasa porque dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nosotros percibimos que la vida no se termina con la muerte física. Es allí, mis hermanos, cuando la pregunta del millón comienza a palpitar en nuestros corazones y las personas se empiezan a preguntar: ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Estaré en un grave tormento o me encontraré en pleno gozo delante de Dios? Y esta es una pregunta que nadie más que Dios puede responder y puede resolver. Esta pregunta, mis hermanos, que les acabo de exponer en esta introducción del texto, es la que llevó a un hombre, a un joven que tenía esa duda en el corazón, y ya que Cristo pasaba por ese lugar, aprovechó a preguntarle. Mis hermanos, este joven sintió esa gran duda con respecto a la vida eterna. Y es con respecto a bajo este acontecimiento que vamos a meditar en el tema titulado: lo único que te falta. Lo único que te falta. Así se titula el sermón en esta mañana: lo único que te falta. Punto número 1. El primer encabezado en esta mañana lo encontramos del versículo 17 al versículo 20. Y el punto número 1 es que un joven le pregunta qué hacer para tener la vida eterna. Un joven le pregunta a Jesús qué hacer para tener la vida eterna. Vamos a leer el texto del versículo 17 al versículo 20. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
No hay bueno sino solo uno, Dios. Miren, hermanos, yo quiero que nos imaginemos esta escena. Cristo acaba de bendecir a los niños, como lo vimos la semana pasada. Cristo acaba de terminar de bendecir a los niños y exaltar sus virtudes. Y cuando Él va a salir de ese lugar, un joven entra corriendo o va corriendo y cae de rodillas delante de Él. Y la Biblia dice, mis hermanos, en los pasajes paralelos, en Mateo capítulo 19 y en Lucas capítulo 16, va a decir que este joven era un joven muy, muy rico. Número uno, primera característica, este joven era muy rico. Dos, dice Lucas que era un principal en la nación de Israel. Eso significa que probablemente este joven de 30 años, de más de 30 años, era un maestro en alguna sinagoga. Era una persona popular o era una persona acaudalada y respetada en su comunidad. Este joven, que no era tan joven, más de 30 años, vuelvo a repetir, tenía esa duda en el corazón y aprovechó que Cristo pasaba por su ciudad y corriendo con esa gran necesidad, cae de rodillas ante el Señor y le hace esa pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había algo que golpeaba su corazón con respecto a la eternidad, porque él, al igual que tú y que yo, entendía que la vida no se terminaba con la muerte. Y él estaba muy preocupado dónde terminaría su alma. Miren, hermanos, quiero decirles que este joven tenía esa duda sobre la vida eterna porque había algo en él que le invitaba, que le indagaba sobre dónde terminaría su alma. Hermanos, él quería saber si estaba haciendo lo correcto o no para heredar la vida eterna. Recuerden, mis hermanos, que los judíos del primer siglo eran muy religiosos y ellos hasta el día de hoy, y hermanos, ellos se basan o viven su vida bajo reglas. Y él quería estar, mis hermanos, tocando los botones correctos en su vida para asegurar la vida eterna. Miren, hermanos, todos los hombres intuimos que hay algo después de la muerte, hay algo más. Y es por esta razón que muchos buscan desesperadamente estar listos para ese momento en que tengan que entregar su vida, a su espíritu, mis hermanos. Unos se preparan a través de la religión, como lo hizo este joven rico. Otros se preparan a través del placer, porque dicen: no, aquí hay que gozar en este mundo, y si me toca pagar, pues no importa, ya gocé, dicen algunos. Así se preparan mediante el placer. Otros, mis hermanos, se preparan mediante el ascetismo, porque dicen: yo no como, yo no bebo, y por eso Dios me va a juzgar como íntegro y me va a dar perdón de pecados. Otros le hacen al misticismo, que tienen contacto con ángeles supuestos que les van a heredar vida eterna. Y otros, mis hermanos, que son los ateos, los que no creen en Dios, también son religiosos, porque ellos también rinden culto a sus propias personas, haciendo su propia voluntad. Este problema que este joven tenía, toda la humanidad lo sigue teniendo hasta el día de hoy en el siglo XXI. Pero noten, mis hermanos, que Cristo lo lleva a la ley, lo lleva a la palabra de Dios. Versículo 19. Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? En el versículo 18. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Miren, hermanos, Cristo rápidamente lo lleva a la ley. Y él en este pasaje le menciona 5 de los 10 mandamientos. Y esos 5 que le enumeró son de los 6 que tienen que ver con nuestra comunión con los hombres. Porque los primeros 4 mandamientos de la ley son en nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes son en nuestra relación con los hombres. Y Cristo aquí le está diciendo: mis hermanos, no haces esto, no haces el otro, no haces aquello. Y él, mi hermano, lo que Cristo hace es que le está mostrando la santidad de Dios y lo atroz de su pecado.
¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 14? Dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, yo quiero decirles algo, que Cristo no está poniendo la ley como medio de salvación, sino para que Él se dé cuenta que está fallando y que tiene problemas delante de Dios. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Sorprendentemente, el joven responde de una manera increíble y soberbia. Versículo 20. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Wow. ¿Ustedes creen que este hombre fue sincero al responder esto? ¿Qué creen ustedes, hermanos? No fue sincero con él, ni delante de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí, eso que hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo y todo lo que Dios nos ha dado, fallamos delante de Dios. Este joven no estaba siendo sincero, mis hermanos. Él está diciendo a Jesús: eso yo lo guardo perfectamente desde que soy muy joven. Dime algo nuevo, algo que yo no sepa. Fue soberbio delante de Dios. Y la verdad es que este hombre estaba mintiendo, hermanos. Porque miren, yo les voy a decir algo. Puede ser que este joven era un gran hijo. Porque recuerden, era joven, era acaudalado, era importante, tenía un buen estatus social. Todos quisiéramos tener un hijo así, ¿sí o no, hermanos? Todos. Pero la verdad es que estaba mintiendo, porque este hombre pudo haber sido un gran hijo, pero en algún momento de su vida mintió. En algún momento de su vida adulteró. ¿Por qué? ¿Qué dijo Cristo? Quien mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué cosa pasa? Ya adulteró con ella. No creo que él no haya hecho eso. 3, él en algún momento dijo malas palabras. 4, él en algún momento fue desobediente a sus padres. Y así podemos seguir. Hermanos, no hay un solo hombre que pueda cumplir y ser salvo por guardar la ley de Dios. Eso está escrito en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al versículo 18, que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero quiero que lo leas en tu casa y que seas sincero delante de Dios, no como este joven. Ahora vamos con el segundo encabezado en esta mañana, y lo encontramos del versículo 21 al versículo 26, lo cual yo lo he titulado: Jesús le ama y le hace ver su pecado. Punto número 2, Jesús le ama y le hace ver su pecado. Versículo 21 y versículo 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren, hermanos, yo quiero que notemos algo. Jesús se compadece de este joven debido a su sincera búsqueda por la vida eterna, porque este hombre verdaderamente estaba preocupado por dónde terminaría su alma. Y noten que Jesús, siendo Dios y siendo omnisciente, no le dijo: vamos, no seas hipócrita, no seas mentiroso, no me quieras ver la cara, hijo, yo sé que tú has pecado. No, Cristo no hace eso, hermanos. Siendo Dios y siendo omnisciente, va al verdadero grano de su pecado y le dice: él dice: yo sé que tú le has fallado a tus padres, yo sé que has mentido, yo sé que has adulterado, pero ese no es el gran problema de tu alma. El problema más grande es que tú amas la riqueza más que todas las cosas. Y como Él es Dios y como Él sabe todas las cosas, entonces Él mete el cuchillo y le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué sucedió? Dice su reacción en el versículo 21, versículo 22, que él, afligido,
Esta palabra solamente se vuelve a usar más adelante cuando Cristo está orando por aflicción de que sabe lo que le va a pasar. O sea, este joven verdaderamente amaba tanto las riquezas que él poseía. Lo amaba más que su propia vida, hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Él obedeció, hermanos? ¿Hizo lo que Cristo dijo? No. Ahora, yo quiero decirles algo. Cristo aquí no está diciendo que tú te vas a ganar el cielo por ser una persona filántropa, ser un filántropo. 2, Cristo no está diciendo que los pobres van directamente al cielo solamente por el hecho de ser pobres y que Él aborrece a los ricos. No, eso no está diciendo Cristo. Miren, hermanos, noten que este hombre amaba tanto el dinero que amó más el dinero que a su prójimo, porque dijo, ¿yo dar mi dinero a mi prójimo? No. 2, él amó más al dinero que a Dios porque prefirió desobedecer a Dios y seguir guardando sus riquezas. 3, él amaba más las riquezas de este mundo que las riquezas espirituales. La siguiente, él amaba más el dinero antes que seguir a Jesús. Porque Cristo le dijo, vende todo lo que tienes, da todo a los pobres y me sigues. Y él prefirió, mis hermanos, seguir conservando su riqueza. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego en Mateo capítulo 6 versículo 24 dice Cristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves a otro. Pero miren, hermanos, Cristo advierte sobre los peligros de la riqueza. Versículo 23 al versículo 26. Vamos a leer el pasaje. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más. Yo quiero que noten la reacción de los discípulos, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvos? Recuerda, mis hermanos, que Cristo le dijo, vende todo, da todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Miren, hermanos, yo quiero decirles algo, quiero hacer énfasis en esto. Si este joven resucitara y viniera al siglo XXI y entrara por esa puerta y me preguntara a mí qué tendría que hacer para heredar la vida eterna, yo le diría, ¿acepta a Jesús en tu vida? Pero noten que Cristo predica de otra manera el evangelio. Él va al pecado que tiene, el problema que tiene con Dios. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Llama a tu marido, Señor. No, que no te... has tenido bastantes, mija. Tienes problemas de inmoralidad. Así predicaba el evangelio el Señor, sin ofender. Eso sí quiero, sin ofender. No era grosero, pero decía la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda. Y si a nosotros no nos predican la verdad, nunca vamos a poder ser salvos de nuestra propia maldad. Miren, hermanos, el Señor dice que a los ricos les va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. Quiero que entiendan esto. Cristo no está diciendo que por ser una persona que le das a los demás vas a ir al cielo, ni tampoco que por ser pobre vas a ir al cielo. Pero sí está diciendo que a los ricos les va a costar demasiado entrar en el reino de Dios. No porque ser rico sea pecado. Porque recuerdan que Abraham era riquísimo. Job era riquísimo. Y todos los reyes de Israel en el sur también eran muy ricos. Pero ¿qué pasaba? Estos hombres eran ricos, pero eran piadosos. O sea, en pocas palabras, amaban más a Dios que a las riquezas. Por decirlo así, mis hermanos, el problema que saca a los ricos de entrar al reino de Dios es la autosuficiencia que provoca el dinero.
Las personas que tienen mucho dinero no pueden ver su miseria espiritual. Y muchas veces no pueden ver su miseria intelectual, porque la cartera y la tarjeta de crédito o de débito tapa muchas carencias en la vida del hombre. Un hombre puede estar feo, un hombre puede ser tonto, un hombre puede ser todo aquello, pero si tiene mucho dinero, donde quiera entra. Porque poderoso caballero es don dinero, dice un dicho. Y eso, mis hermanos, la autosuficiencia que provoca el dinero en la vida, en el corazón de los hombres, es un peligro que te aleja de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, yo no estoy diciendo que Dios esté peleado con los que tienen. No me confundas, porque yo no estoy con lo que se dicen hoy en los gobernantes de izquierda que pululan toda Latinoamérica diciendo que el rico es malo, pero que el pobre es bueno. No es cierto. Yo también, miren hermanos, y como la población aquí en México, la mayoría somos pobres, y yo conozco muchos pobres altaneros y autosuficientes más que ricos. Porque no hay necesidad ser rico uno para creerse autosuficiente. He conocido más necios en mi vida, pobres, que ricos. He conocido más pobres tontos que ricos tontos. Así que ser pobre también no te asegura entrar al reino de Dios y también ser una persona, mi hermano, que en este mundo le va bien. ¿Saben cuándo es el pecado en nuestras vidas, hermanos? Cuando las riquezas controlan nuestras vidas. Es allí cuando viene el problema. ¿Recuerdan la historia? Y lo buscas en tu casa si no la sabes, en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 31, cuando dice que en una ocasión un hombre tenía mucha riqueza y dijo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi grano. Y él dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar todo, voy a hacer graneros grandes y entonces voy a guardar todo y voy a decir: ahora sí, alma mía, gózate, bebe, haz todo lo que quieres. Total, tienes. Y el Señor dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ese es el problema, hermanos. El problema no es la riqueza. El problema es cuando la riqueza controla nuestro corazón y debido a la riqueza que poseemos, creemos que no necesitamos de Dios. Es allí el gran peligro de nuestras almas. Mis hermanos, mis hermanas, aquellos que aman las riquezas no pueden entrar al reino de Dios. Vuelvo a repetir esto. Aquellos que aman las riquezas no pueden entrar en el reino de Dios. Y los mismos discípulos se asombraban de la declaración de Jesucristo, porque la religión del primer siglo, la religión judaica, enseñaba que las riquezas era un símbolo de aprobación y de bendición de Dios para la persona. En pocas palabras, ellos decían, eso está escrito en el Talmud: aquella persona que es rica, así es abundantemente bendecida delante de Dios. Mentira. ¿La riqueza es símbolo de que Dios está contento con nosotros, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? No. Miren, hermanos, ellos decían que ser rico era una ventaja para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían: si tú eres rico, tú puedes dar muchas ofrendas, tú puedes traer muchos sacrificios, tú puedes ayudar la obra de Dios y así amplia carretera te es puesta para el reino de los cielos. Pero eso es una mentira. Eso era algo mentiroso. Y Jesús dice, escuchen bien, hermanos, Jesús dice que es imposible para los hombres, no solo para los ricos, que es imposible para los hombres que entren al reino de Dios bajo sus propios medios, bajo sus propios recursos, pero sobre todo aquellos que confían en el dinero. Dice para versículo 25 y versículo 26, dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Y qué significa, mis hermanos, que un camello entre en el ojo de una aguja? Significa simplemente que es algo imposible, porque el animal más grande en Israel en el primer siglo era un camello.
¿Y cómo es posible que un camello entre en el ojo de una aguja? Es imposible, ¿verdad? Era un dicho judaico. Es como que si hoy yo dijera, yo voy a dejar de ser cristiano el día que el sol alumbre de noche. O sea, nunca. Y hay otro dicho en inglés que dicen, yo voy a dejar de hacer tal cosa hasta que a la rana le salgan pelos. Imposible. Hermanos, aquí Cristo está diciendo simplemente que es imposible entrar al reino de Dios confiando en las riquezas de este mundo. Hasta aquí, mis hermanos, el diagnóstico es terrible para toda la humanidad. Pero el mensaje de Dios no solamente extirpa el pecado o nos muestra el pecado, sino que nos abre la puerta de su gracia de par en par. Y para terminar, en el versículo 27 al 31, y la parte más importante de esta predicación, de esta exposición, del versículo 27 al versículo 31, yo lo he titulado, para Dios no hay nada imposible. Yo lo he titulado, para Dios no hay nada imposible. Versículo 27 al versículo 31. Noten, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible? Ser salvo por sus propios medios. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, noten que Dios está hablando aquí con respecto a la salvación. Hermanos, lo que para ricos y pobres es imposible, o sea, heredar la vida eterna por su propia justicia, en la gracia de Jesucristo, todo es posible, mis hermanos. Lo que no puede comprar el dinero, lo que no puede comprar las buenas obras, lo que no puede comprar un gran nombre en este mundo, lo que no puede comprar la religión, solamente la gracia de Dios lo pudo ganar a través de los méritos de Jesucristo. Esa pregunta del joven rico diciendo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta no es la religión, la respuesta no es la riqueza, la respuesta no es la grandeza del nombre de una persona, la respuesta es Jesucristo. La respuesta proviene de Dios. Y si alguien aquí en esta mañana está confiando en sus obras, en sus recursos, déjame decirte que vas camino al fracaso. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente mediante Él las puertas del cielo son abiertas de par en par para todos. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Así dice un texto. Hermanos, la obra de Cristo vino a hacer posible lo que para los otros los hombres es imposible. Romanos, pero ¿cómo podemos hacer posible eso a través de Dios? Arrepintiéndonos y creyendo. Romanos 1, 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios es alcanzada por medio de la fe. Por medio de la fe, mis hermanos, no hay más. No puede abrirnos la puerta de la eternidad el dinero, las buenas obras, un gran nombre, una religión. Ricos y pobres están condenados en sus propias obras para ir al infierno. Solamente a través de la obra de Jesucristo es que nosotros, mis hermanos, somos salvos de la condenación. Y qué bueno que fue así. Qué bueno que fue a través de su gracia. Qué bueno que yo no hice nada más que arrepentirme y creer. Porque tenemos un corazón enfermo, orgulloso, que si fuera por nuestras obras, no sé qué sería de la iglesia. No existiría, hermanos. Ahora, esta obra de Jesucristo elimina toda jactancia de los hombres. ¿Qué es el evangelio, mis hermanos? Lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente los he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué pecados? Por nuestros pecados,
y luego dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Qué hiciste? Creer, arrepentimiento y creer. El creer es el único acto del hombre que no le es contado por obra. Solamente creyó y se arrepintió. Y eso, mis hermanos, nos libra de toda jactancia, porque nadie de los que están aquí podemos jactarnos delante de Dios. Pues dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia, un favor inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo inmerecido de Dios. Y lo han obtenido no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gracias a Jesucristo, que Él ha guardado la gloria y la honra solo para Él. Y Él no la comparte con nadie. Y a través del Evangelio es como Él guarda su gloria para Él. Ahora, mis hermanos, noten la reacción de Pedro. Versículo 28 del capítulo 10 de Marcos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren, hermanos, yo no sé si Pedro lo hizo por orgullo, o yo no sé si Pedro tenía dudas si también él era salvo. No lo sé. Pero siempre Pedro preguntaba. Tal vez Pedro dijo: Señor, lo que no hizo ese chico, yo sí lo hice. No sé. O tal vez dijo: así como ese hombre ama sus riquezas, yo también quiero regresar a pescar, Señor. No lo sé. Miren, hermanos, Pedro le dice: Señor, yo lo he dejado todo por ti. Pero ¿qué había dejado Pedro? Un oficio tan humilde de pescador, ¿verdad? Había dejado una barca, había dejado una red, había dejado una casa y había dejado a su mujer y a sus hijos. No sé si era feliz por eso, pero estaba ahí detrás del Señor. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos, que Pedro no podía jactarse porque él decir: mira, Señor, todo lo que dejé. No, Pedro no tenía nada, igual que tú y que yo. Pedro no tenía nada. Y sin embargo, mis hermanos, él había dejado todo junto con los apóstoles para seguir al Señor Jesucristo. Mira, hermano, tal vez no era mucho lo que Pedro había dejado, pero para él era todo lo que tenía. ¿Me entiendes? Tal vez no era mucho, pero era todo lo que tenía Pedro. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque él tuvo arrepentimiento y fe en Jesucristo. Así también tú y yo, que estamos hoy aquí sentados en esta banca. Tal vez no es mucho lo que hemos dejado, tal vez no es grande los sacrificios que hemos tenido por seguir al Señor, pero lo hemos hecho en arrepentimiento y fe, mis hermanos. Y eso hay que darle gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo quien obra en nuestras vidas para dejar todo y seguir a Jesucristo, mis hermanos. Para terminar, hermanos, Cristo habla aquí de los grandes sacrificios y de las grandes recompensas que tienen aquellos que dejan todo lo poco o mucho que tienen para seguir al Señor. Y lo primero que vamos a perder, y eso lo vamos a ver en el versículo 29 al 31, es: primero vamos a perder familia y luego vamos a ganar familia. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: de cierto le digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio. Miren, hermanos, yo sé que muchos de los que están aquí o de los que estamos aquí, por alguna parte o por la gran mayoría de nuestras familias, somos rechazados por ser cristianos. Nos rechazan, no nos quieren. No, yo no te invito a mis fiestas porque tú eres cristiano. Tú no tienes por qué estar aquí con nosotros, ¿verdad? Muchos hemos sufrido ese tipo de bullying, dicen ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Pero mis hermanos, lo grandioso es la recompensa que viene de parte de Dios. Dice el versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo,
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Miren, hermanos, yo quiero decir que yo a ustedes los considero parte de mi familia. Ustedes son una extensión de mí en este mundo. Y eso es por causa del Evangelio, porque yo jamás pensé tener una familia amplia como la tengo hoy. Y en las hermanas adultas puedo ver madres, en las hermanas jóvenes puedo ver hermanas, en los hermanos mayores puedo ver padres, en los hermanos jóvenes puedo ver hermanos. Y puedo ver un gran amor que brota por el hecho de que somos creyentes en Jesucristo. Y si no te basta, mi hermano, tenemos asegurada la eternidad. Algún día, mis hermanos, cuando nos toque pasar y dejar este mundo, nos vamos a topar delante de Dios. Y eso, mi hermano, va a ser un gozo interminable. En aquel día nos vamos a reunir con nuestros familiares que ya se nos adelantaron en el camino y que viven delante de la presencia de Dios. Y será un tremendo gozo para nuestras vidas por toda la eternidad. Oh, mis hermanos, qué gran gozo dejar todo por seguir a Jesucristo. Para concluir, ¿qué enseñanzas nos deja este texto de la palabra del Señor? Nos deja 6 enseñanzas este texto. Lo primero que debemos entender es que todos entendemos que la vida no se acaba con la muerte física, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. 2, que nadie puede guardar y ser salvo por medio de la ley de Dios. 3, que nadie que ame las riquezas podrá heredar la vida eterna. 4, que lo que para los hombres es imposible, o sea, salvar su alma, en la gracia de Dios todo es posible. 5, por medio de la salvación. ¿Y cómo somos salvos? Por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la 6, que aquel que deje todo por seguir al Señor recibirá 100 veces más por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son continuas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque muchos de aquí éramos como el joven rico, confiando en nuestras propias obras. Pero, oh Señor, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu palabra, por tu obra. Hoy estamos aquí un grupo de hijos e hijas tuyas para darte gracias porque hoy te seguimos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. En Jesucristo, danos, Padre, el poder para guardar y para poner por obra tu palabra, porque te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Bueno, dejo el tiempo con mi hermano Gustavo para terminar el servicio.